El monje Shatu está de pie en la intersección, con su cuenco vacío en las manos. El cuenco cabeza de su compañero, el pequeño robot de limosnas, también está completamente vacío. En este país que venera el budismo, que un monje no reciba limosnas en realidad tiene una razón oculta. Por suerte, Shatu mantiene la calma interior y le dice a su pequeño amigo que no debe apegarse demasiado a lo material y mundano. Se enciende la línea de advertencia y un viejo robot de control de tráfico dirige a los peatones para que crucen. Sin embargo, un grupo de jóvenes conduce su auto y cruza descaradamente la línea roja, casi atropellando a Shatu. Lo irónico es que iban con prisa para dar limosna a los pobres, a cambio de lo cual recibirían puntos de mérito otorgados por el dispositivo Ultra que llevan puesto. Ultra es el instrumento de práctica budista más avanzado de la actualidad, que abarca todo el contenido de los sutras budistas existentes en el mundo. Las personas pueden usarlo para escuchar enseñanzas profundas, oír doctrinas y aprender sobre el budismo, pero su función más importante es el sistema de puntos de mérito. Todas las buenas acciones suman puntos de mérito a la cuenta personal, y estos puntos pueden usarse como moneda para pagar todas las necesidades cotidianas. Su principal característica es el mérito en esta vida y la retribución inmediata. Ahora que Ultra lleva un año en funcionamiento, es evidente que ha provocado enormes cambios en todo el mundo. Y quienes más se han visto afectados, por supuesto, son los monjes tradicionales como Shatu. La chica quería hacerle una ofrenda a Shatu, pero el chico que la acompañaba la detuvo. Si esta bolsa de comida se reparte entre los pobres, se pueden obtener más puntos. Shatu, con calma y serenidad, les explica que ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es la verdadera forma de acumular mérito, según el budismo. Pero Ultra lo contradice abiertamente. Frente a la errónea interpretación del budismo por la IA, Shatu se queda sin palabras. Al chico le importa menos la contradicción con las enseñanzas budistas. Solo le interesan los puntos que sigue acumulando. No es fácil superar las adversidades, pero por suerte Shatu todavía cuenta con la compañía de su pequeño amigo. Aunque la batería de este empieza a fallar, los monjes del templo claramente no entienden por qué Shatu habla con un robot que no tiene emociones. Incluso le instalaron un brazo mecánico a un robot que solo tenía funciones de transporte. Realmente se nota que fue ingeniero en una gran empresa. Hoy es el día de Uposatha, y los templos abren sus puertas para predicar y difundir las enseñanzas budistas. Pero debido a la influencia de Ultra, hoy en día apenas vienen fieles. Sin las donaciones de incienso, la vida de estos monjes se vuelve más difícil. Quizás ni siquiera Buda imaginó que hacer el bien llegaría a esta situación. Shatu juguetea con el gramófono de Buda en el puesto del templo. Alguna vez fue muy popular y todos se peleaban por conseguir uno, pero ahora nadie le presta atención, y hasta el propio templo luce desolado y vacío. Shatu acaricia la foto de su difunta madre. Ella falleció hace 7 años, y Shatu lleva 7 años como monje. El abad y Shatu conversan sobre la responsabilidad y el significado de ser monje. El mundo sigue desarrollándose y cambiando. ¿Cómo deberíamos cambiar nosotros? Este enigma del Dharma budista plantó una semilla profunda en el corazón de Shatu. Pero de repente surgió un problema con el pequeño amigo. Era tan antiguo que la tienda no tenía una placa base de repuesto, y la única compatible era la de un robot de control de tráfico igual de viejo. Pero aunque costara solo 5.000 baht, Shatu no podía pagarlo. El dueño le propuso a Shatu que podía pagar a plazos sin intereses, usando los puntos de mérito de Ultra, pero ¿cómo iba a saber Shatu usar ese tipo de cosas? En ese punto muerto, un visitante inesperado resolvió la situación de Shatu. Era su antiguo compañero de trabajo, Ah Tong. Después de que ambos dejaran la empresa, Ah Tong empezó su propio negocio, centrado en la fabricación de muñecos inteligentes estilo Yanghu. Registran datos de ondas cerebrales de los padres y los transmiten a la placa principal del muñeco, creando un oso de peluche capaz de imitar el lenguaje y comportamiento de los padres. Actualmente la empresa está en auge y Atom incluso quiere que Shatu le ayude a escribir código.
Mientras conversaban, Atong sacó un ultra que le había regalado un cliente, y él también despreciaba este tipo de métodos tramposos. Sin embargo, Shatu sentía mucha curiosidad por el funcionamiento específico del ultra, así que se lo llevó al templo para investigarlo. Poco después, logró encenderlo con éxito. Shatu le dijo al ultra que estaba haciendo que la gente malinterpretara el concepto de mérito, lo que era sospechoso. Sin embargo, estas palabras le valieron a Shatu muchos puntos. Toda su reprimenda fue distorsionada y convertida en retroalimentación del producto. Las ganas de Shatu de debatir con la otra parte desaparecieron. La IA en realidad no puede distinguir entre el bien y el mal. Toda esta escena fue observada atentamente por el joven amigo que había sido reparado. Al día siguiente, Shatu se encontró de nuevo en el jardín con la chica de antes, quien se disculpó por su comportamiento anterior. El chico también apareció y lo presionó para que participara en la tarea de donaciones en equipo de Ultra, pero él ya estaba completamente decepcionado por esa falsedad. Y en medio del forcejeo arrojó el Ultra directamente al río. El chico, furioso, estaba a punto de recurrir a la violencia, pero para su sorpresa el pequeño amigo se activó por sí mismo y se adelantó para apartar al chico de un empujón. El chico, sorprendido y enfadado, le dio una patada al pequeño amigo y lo tiró al suelo. Pero para su asombro, el pequeño amigo se levantó ágilmente como una carpa. Cuando la luz indicadora se puso roja, el pequeño amigo entró oficialmente en modo de combate. Esquivando ataques con agilidad, aprovechó para darle una lección al chico usando el brazo mecánico que Shatu le había instalado. Las palabras de acusación de Shatu contra Ultra ya habían sido grabadas y reproducidas por él. Ultra tampoco se quedó atrás y de hecho contraatacó usando las mismas palabras que Shatu había dicho la noche anterior. Shatu y la multitud separaron a los dos. Regresaron al templo a pedir a Atón con las reparaciones. El pequeño amigo tiene un sistema de aprendizaje automático incorporado y memorizó todo lo que Shatu había dicho. Después de combinarse con la placa base del robot, desarrolló una conciencia de protección los peatones. El problema del pequeño amigo quedó resuelto, pero el asunto de que Ultra escuchara a escondidas cuando estaba apagado aún no se había solucionado, así que Shatu lo encendió directamente para presentar una queja. Esta vez, Ultra solo fingía no entender. Tras quejas infructuosas, el servicio al cliente llamó directamente, invitando a Shatu a la sede para hablar con el CEO. Atón le aconsejó rechazar la invitación, pero Ultra repetía lo que Shatu había dicho, lo que era una provocación. Ya que es así, mejor ir directo al grano. Al salir del ascensor de Pure Manufacturing, ambos llegaron directamente a la casa de una familia. Al ver llegar a los monjes, la pareja de la casa, como si estuvieran poseídos, suplicó desesperadamente a Shatu que los enviara al más allá. Todo quedó en silencio de repente. Resultó ser un escenario de proyección holográfica. El CEO Neo se acercó para explicar que esta pareja, al creer en la idea budista de que las buenas acciones en esta vida traerán bendiciones en la próxima, gastaron toda su fortuna y no actuaron correctamente. Al final, quedaron en la ruina, llenos de deudas, y sin salida, decidieron llevarse a su hijo con ellos al más allá. Pero el niño milagrosamente sobrevivió y fundó Ultra por sí mismo, solo para decirle al mundo que las buenas o malas acciones tienen consecuencias en esta vida. Ahora que Ultra es popular en todo el mundo, Neo invita a Shatu a ser el jefe del departamento de datos, con el objetivo de llevar Ultra a su máximo potencial. Al mismo tiempo, Neo planea invitar a monjes de todo el país a trabajar en la empresa, para que puedan recibir salario y beneficios sin depender de donaciones, y así dedicarse plenamente al estudio del budismo. Cuando el Buda, el Dharma y las personas se unan con Ultra para completar la evolución final, ya no habrá más ofrendas, ni templos, ni monjes en el mundo. Él quiere llevar a cabo una extinción del budismo en esta era de desarrollo tecnológico. Shatu quedó profundamente impactado por estas palabras, pero su formación como monje solo le permitió marcharse indignado. De regreso al templo, Shatu le confesó su historia a Atón. Shatu, abrumado de trabajo, recibió la terrible noticia de que su madre padecía leucemia. En su lecho de muerte, la madre le hizo a Shatu su última petición, que su hijo se convirtiera en monje. Esto porque, antes de que Shatu naciera, un gran monje predijo que él sería el líder budista y salvaría la religión en tiempos de crisis. Pero la empresa estaba a punto de salir a bolsa y Shatu no podía desentenderse, así que solo pudo prometer vagamente que iría cuando terminara su trabajo.
Sin embargo, su madre falleció antes de que eso sucediera. El proyecto en el que Shatu había puesto todo su empeño también fue cancelado por la empresa. Ante el peso insoportable de este doble golpe, Shatu llegó al borde de la azotea, pero justo antes de tomar una decisión, vio el templo que había abajo. Todo parecía estar predestinado. Al recordar la pregunta que le dejó el abad, Shatu ya tenía la respuesta en su corazón. Durante ese tiempo, ya se había preparado para iniciar un cambio. Si el desarrollo tecnológico hace que nunca más haya grandes fuegos en el mundo, entonces yo seré esa única luz. 6 meses después, se celebró en el templo una conferencia de lanzamiento de nuevas reliquias budistas, y los medios de comunicación de Kofang hicieron una gran campaña publicitaria. Incluso Neo asistió en persona. A continuación, una estatua budista de estilo cibernético apareció ante el mundo a través de una proyección holográfica. Shatu explicó personalmente que su nombre era Pequeño Buda, no solo reunía en sí mismo todo lo relacionado con el budismo, sino que también contaba con todas las funciones para orar en línea, hacer ofrendas, donaciones y realizar buenas acciones. Lo más singular es que escaneó y clonó las ondas cerebrales de todos los maestros budistas contemporáneos, permitiendo que, a través de la proyección holográfica, estos puedan predicar en persona. Además, los puntos obtenidos al estudiar budismo no solo sirven para medir el nivel de aprendizaje del usuario sobre el Dharma, sino que también pueden utilizarse para compensar las tarifas de servicio. Como la única creación en el mundo que reúne a Buda, el Dharma y la Sangha, Pequeño Buda superó a Ultra en todos los aspectos y desde todas las perspectivas, Neo subestimó a este rival, ya que antes de convertirse en monje, Shatu era un ingeniero destacado. Poco después, se hizo público en las noticias que alguien había utilizado Ultra para obtener puntos de mérito de manera malintencionada, lo que provocó un rechazo abierto por parte de la gran mayoría de los usuarios. Por el contrario, en cuanto salió al mercado, Pequeño Buda fue objeto de una demanda masiva y ahora parece estar a punto de reemplazar a Ultra. La profecía de la que hablaba su madre parecía haberse cumplido por Shatu, pero las protestas de la gente rompieron ese sueño. Una chica fue víctima de acoso verbal por parte del abad mientras usaba Pequeño Buda. Shatu sintió como si le hubiera caído un rayo. El abad también reveló el secreto más profundo que había guardado. Hace 40 años, dijo algo inapropiado bajo los efectos del alcohol. Aunque pagó un precio por ello, la tecnología de clonación de ondas cerebrales de Atom evidentemente no eliminó los malos pensamientos. Ahora que el error ha sido castigado, el abad está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos. Eligió dar la cara y enfrentarse a los insultos y humillaciones del público. El pequeño Buda también fue eliminado del mundo por ello. Al final, a Shatu solo le quedó su pequeño amigo, quien seguía consolándolo con sus palabras, pero Shatu, a pesar de la tristeza, se despidió de él. Con la extracción de la placa base, Shatu también puso fin a su vida monástica y regresó oficialmente a la vida laica. En la gran pantalla del centro de la plaza, Ultra ya había sido actualizado y reemplazado por Super Ultra y Ultra Pro. Una nueva era del budismo ha llegado. Este es el fin de este episodio.